El viento del desierto me azotaba la cara mientras avanzaba con el caballo casi desfallecido, buscando un refugio antes de que la noche cayera con su frío brutal. No tenía rumbo ni fuerza, solo el instinto de seguir adelante aunque mis piernas temblaran. El sol se ocultaba detrás de las montañas y las sombras crecían como criaturas vivas. Entonces vi el humo elevándose entre los pinos, señal de un campamento apache. Mi primer impulso fue dar la vuelta, temiendo la fama que les atribuían en las historias de los colonos. Pero mis labios estaban partidos, mi estómago vacío y mi ropa empapada por la lluvia inminente. Me dije que morir afuera sería peor que enfrentar mi propio miedo. Me acerqué despacio, levantando las manos para mostrar paz. Y así empezó la noche que cambiaría mi vida para siempre. La noche en que entendí lo poco que sabía del mundo. Un grupo de guerreros salió a recibirme, observándome como si fuera un ciervo desorientado. No levantaron armas, no dieron gritos, solo se miraron entre ellos con cautela. Yo tartamudeé algo en inglés, intentando explicar mi situación. Uno de ellos señaló mis botas rotas y murmuró unas palabras en su lengua. Me rodearon sin agresividad, pero con firmeza, guiándome hacia el centro del campamento. El olor a humo, hierbas y carne asada llenó mis pulmones y casi caigo de alivio. Los niños me observaban detrás de las chozas, algunos riendo, otros escondiéndose. Las mujeres seguían trabajando sin distracción, demostrando que mi presencia no era una amenaza. Me llevaron ante una mujer de mirada profunda y energía imponente. Ella sería la raíz de mi confusión y mi despertar. La mujer se presentó como Niyol, líder respetada de su pueblo y madre de una joven llamada Alaba. Hablaba con seguridad, mezclando su lengua con un inglés suave pero rústico. Me preguntó por mi viaje, por las heridas en mis manos, por el cansancio en mis ojos. Respondí lo mejor que pude, avergonzado de mi vulnerabilidad ante desconocidos. Ella asintió varias veces, como quien revisa mentalmente un diagnóstico. Luego dijo algo que me dejó helado y confundido al mismo tiempo. Me explicó que, como huésped, podía ser acogido por su hija. La palabra que usó sonó en mi mente como ofrecida, despertando mis prejuicios. Sentí escalofríos recorriendo mi espalda, imaginando cosas que jamás permitiría. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que lo escucharan. Alaba apareció entonces, joven pero decidida, con el porte de quien ya ha vivido intensamente. Tenía el cabello oscuro trenzado con plumas azules y cicatrices pequeñas en los brazos. Sus ojos no mostraban timidez alguna, sino desafío y orgullo. Yo, en cambio, no sabía dónde mirar, sintiéndome atrapado en un malentendido. Intenté preguntar, pero las palabras chocaban con mi nerviosismo. No comprendía por qué una madre ofrecería a su hija a un extraño. Mi mente occidental fabricaba suposiciones equivocadas, contaminadas por mitos. Niyol notó mi confusión y me pidió que descansara primero. Me llevaron a una fogata donde me dieron comida caliente. Pero mi inquietud seguía creciendo con cada minuto que pasaba. Durante la cena, los jóvenes guerreros contaban historias entre risas y golpes amistosos. Las mujeres cantaban mientras molían maíz, creando un ritmo que calmaba el alma. Aún así, yo no podía concentrarme en nada excepto en la oferta de Niyol. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué esperaba mi anfitriona de mí? Cada vez que veía a Alaba, ella me mantenía la mirada sin parpadear. No era una mirada coqueta, tampoco agresiva, era misteriosa. Me hacía sentir observado, evaluado, como si fuera parte de una prueba. La noche cayó completamente y las estrellas estallaron como brasas celestes. Los ancianos empezaron a relatar historias de su pueblo, y todos guardaron silencio. Yo me preguntaba si debía huir antes de que algo ocurriera. Una anciana se sentó a mi lado y tocó mi hombro con ternura. No hablaba inglés, pero señaló la fogata, luego mi pecho, luego al cielo. Intenté descifrar su mensaje sin éxito, pero su gesto era reconfortante. Me quedé contemplando las llamas, buscando respuestas en su danza roja. Escuché a lo lejos a Alaba hablando con su madre en tono sereno. Sentí un nudo en el estómago, imaginando que decidían mi destino. La idea de ser parte de un ritual extraño me ponía los nervios de punta. No sabía si debía confiar,
pero algo en el ambiente era demasiado humano para temer. La anciana sonrió y se alejó sin decir más. La noche apenas comenzaba y yo no comprendía su propósito. Niyol se acercó a mí justo cuando la fogata empezaba a apagarse. Se sentó a mi lado con un aire solemne y me miró directo a los ojos. Me dijo que la tribu había discutido sobre mi presencia y mi posible estancia. Yo tragué saliva, preparándome para lo peor, tal vez la expulsión. Pero entonces habló de su hija, y mi respiración se detuvo. Explicó que, según su tradición, ofrecer a un huésped la compañía de un miembro joven era un honor. No un intercambio físico, no una obligación, sino un vínculo de protección. Era una forma de aceptar al forastero como parte temporal de su familia. Mi mente se resistía a entender algo tan simple pero tan distinto a lo que creía. Niyol interpretó mi duda y colocó su mano en mi hombro con firmeza. Me aclaró que nadie esperaba algo indebido de mí, que mi confusión era comprensible. La palabra que habían usado podía tener muchas interpretaciones fuera de su cultura. Me pidió que no juzgara sus tradiciones desde mis miedos ni desde historias ajenas. Dijo que su pueblo había sido malentendido demasiadas veces por los de mi mundo. Que cada visitante traía ideas equivocadas sobre ellos y sobre su forma de vivir. Me aseguró que su hija era una adulta, una guerrera hecha y derecha, no una niña. Que lo único que buscaban era saber si yo era digno de confianza. Sentí el alma vaciarse de vergüenza, entendiendo mi error monumental. Mi rostro se calentó como si estuviera frente a la fogata. Por fin pude respirar sin sentir un peso en el pecho. Álava se acercó entonces con una expresión mezcla de burla y compasión. Ella también sabía que yo había malinterpretado la situación y casi lo encontraba divertido. Se sentó frente a mí y comenzó a contarme, en un inglés pausado, su verdadera historia. Me habló de su entrenamiento desde niña, de cómo había enfrentado lobos y tormentas. Me explicó que su virginidad no tenía nada que ver con pureza física. En su cultura, ser virgen significaba no haber pasado aún su ritual de guerra. Y ella ya había sobrevivido al suyo años atrás, ganando su lugar entre los guerreros. Entendí entonces que mis prejuicios habían creado un problema inexistente. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza corriendo por mis venas. Pero también nació en mí un profundo respeto por aquella joven. Ella me preguntó por mi vida, por mis penas, por las razones que me habían traído al desierto. Al principio dudé, sintiendo que mis problemas eran insignificantes comparados con los suyos. Pero Álava tenía una manera de escuchar que te hacía abrir el alma sin miedo. Le conté sobre mi familia rota, mi huida sin destino y la sensación de vagar sin propósito. Ella no me juzgó, no se burló, no minimizó mis emociones. Me dijo que incluso los guerreros más fuertes se pierden a veces. Que no tener dirección no te convierte en débil, sino en humano. Sus palabras cayeron en mí como lluvia después de meses de sequía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Que no era un extraño, sino un espíritu en tránsito. Pasamos horas hablando, riendo, compartiendo historias de mundos diferentes. La tensión inicial se convirtió en camaradería, luego en una conexión inesperada. Yo la admiraba, su fortaleza, su temple, su sabiduría tan temprana. Ella, en cambio, parecía fascinada por mis torpezas y mis preguntas infinitas. Me contó que no todos los huéspedes habían sido tan temerosos como yo. Pero pocos se atrevían a admitir su miedo o a pedir explicación. Eso, dijo ella, era señal de honestidad, y la honestidad era sagrada entre los suyos. Yo asentí, sorprendido de que mis fallos pudieran ser vistos como virtud. En ese momento entendí lo diferente que eran nuestras perspectivas. Y cómo la unión de ambas podía enseñar mucho a los dos. La noche avanzó y los sonidos del campamento se fueron apagando lentamente. Los ancianos regresaron a sus chozas, los niños dejaron de jugar y las fogatas ardían más bajas. Álava me ofreció una manta hecha a mano, suave y cálida. La acepté agradecido, consciente del simbolismo de recibir algo hecho por ella. Se sentó a mi lado y ambos miramos el cielo estrellado sin hablar. Cada estrella parecía una historia, un recuerdo, un destino posible.
Ella me contó que su pueblo creía que los viajeros eran guiados por los espíritus. Y que si yo había llegado hasta ahí, no era casualidad. Que tal vez necesitaba escuchar algo que solo su gente podía decirme. Yo cerré los ojos y dejé que esas palabras calaran hondo. Niyol nos observaba desde lejos, con una expresión tranquila y satisfecha. Sabía que el malentendido había sido resuelto sin conflicto ni vergüenza. Se acercó solo para desearnos buenas noches y recordarme que estaba a salvo. Sus palabras tenían una firmeza maternal que me hizo sentir protegido. Algo que no había sentido desde que mi propia madre murió años atrás. Ese pequeño gesto removió emociones que creí enterradas. Mi pecho se apretó y tuve que mirar al suelo para evitar quebrarme. Niyol entendió sin necesidad de explicaciones y me tocó el hombro suavemente. Me dijo que llorar era una forma de purificar el espíritu. Y que las lágrimas no hacen débil a un hombre, sino más verdadero. Cuando todos se retiraron, quedé solo con mis pensamientos y el sonido del viento entre los árboles. Miré el campamento con una calma que no conocía desde hacía años. La fogata parecía respirar, viva, como si compartiera mi alivio. Pensé en todas las veces que había juzgado a otros sin comprender sus raíces. En todas las historias que había oído sobre los apaches, todas deformadas. Y en cómo una noche había bastado para destruir esa ignorancia. Me pregunté cuántas otras culturas había malentendido sin siquiera conocerlas. Cuánta belleza se pierde cuando uno vive con los ojos cerrados al mundo. Cuánto dolor generamos al temer lo que no comprendemos. Y cuánta paz nace al abrirnos a nuevas realidades. A la mañana siguiente, desperté con el olor del pan de maíz recién hecho. Los niños correteaban cerca, jugando con un cachorro que apenas podía mantener el ritmo. El sol iluminaba las chozas y hacía brillar las lanzas apoyadas contra los postes. Alaba ya estaba despierta, entrenando con otros jóvenes guerreros. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi hipnotizantes. Me quedé observándola con una mezcla de admiración y gratitud. Ella notó mi mirada y me saludó con un gesto simple pero cálido. Me invitó a acompañarlos al río, donde se purificaban antes del entrenamiento. Acepté sin pensarlo, como si ya perteneciera a ese lugar. Mi corazón se sintió ligero por primera vez en mucho tiempo. Durante nuestro trayecto, me explicó más sobre su cultura y sus costumbres. Sobre la importancia del respeto mutuo, la comunidad y la conexión con la tierra. Cada palabra derribaba una muralla que yo ni sabía que tenía levantada. Empecé a comprender que había llegado a ese campamento buscando refugio físico. Pero lo que realmente necesitaba era refugio espiritual. Me mostró las plantas que usaban para curar heridas y para calmar el alma. También me explicó sus rituales, no como misterios, sino como enseñanzas. Y todo lo hacía sin pretensión, sin imponer, solo compartiendo. Era imposible no sentirse transformado al escucharla. Era como si cada paso junto a ella me reconstruyera. Al llegar al río, Alaba me pidió que lavara mis manos en el agua helada. Dijo que era un símbolo de dejar atrás lo que me atormentaba. Al principio me pareció un gesto pequeño y casi insignificante. Pero cuando el agua tocó mi piel, algo en mí se quebró suavemente. Lavé mis manos una y otra vez, como si deseara arrancar un pasado que me pesaba. Los demás me observaron en silencio, respetando mi proceso. Sentí que el río no solo limpiaba mis manos, sino mis culpas y temores. Alaba se acercó y colocó una piedra suave en mi palma. Me dijo que la guardara como recuerdo de mi renacimiento espiritual. La sostuve con fuerza, sintiendo un valor nuevo dentro de mí. De regreso al campamento, Niyol me esperaba con una manta tejida por ella misma. Me la entregó diciendo que ahora era parte de su gente mientras estuviera ahí. Agradecí profundamente, sintiendo que mis palabras eran insuficientes. Me abrazó, un gesto que me sorprendió por lo íntimo y sincero. Me dijo que estaba orgullosa de cómo enfrenté mi miedo y aprendí. Que pocos forasteros tenían la humildad de reconocer un error cultural. Sus palabras me hicieron sentir aceptado de verdad, sin reservas. Alaba se unió al abrazo, riendo por mi timidez repentina. Y en ese instante supe que había encontrado algo invaluable.
Un lugar donde mi alma podía respirar sin juicio. Pasé varios días con ellos, aprendiendo, trabajando, compartiendo historias. Descubrí que podía ayudar en el campamento, aportando mis habilidades. Ellos me enseñaban y yo compartía mis conocimientos del exterior. El intercambio era tan natural que parecía haber estado destinado. Cada día despertaba con una paz que jamás había experimentado. Mi corazón se fortalecía y mis pensamientos dejaban de ser caóticos. Alaba y yo desarrollamos un lazo profundo basado en respeto y confianza. No necesitábamos palabras para entendernos, el silencio bastaba. Ella me inspiraba a ser mejor, más consciente, más auténtico. Me ayudó a encontrar una versión de mí que creí perdida. Pero llegó el día en que tuve que decidir si quedarme o partir. Mi vida afuera aún tenía asuntos pendientes, y no podía esconderme para siempre. Me reuní con Niyol y con Alaba para hablar de mi futuro. Ambas me escucharon sin interrupciones, con total presencia. Les expliqué que quería volver para cerrar capítulos inconclusos. No huir más, sino enfrentar lo que había dejado atrás. Ellas asintieron, como si hubieran previsto mi decisión. Niyol dijo que un hombre debe cerrar su pasado para abrir su destino. Y Alaba añadió que siempre tendría un hogar ahí, si lo necesitaba. Sus palabras fueron un bálsamo y una promesa. La despedida fue silenciosa pero cargada de sentimientos. Los niños me regalaron pequeñas figuras hechas de arcilla. Los guerreros me estrecharon las manos con respeto. Las mujeres me entregaron alimentos para el viaje, símbolo de cuidado. Niyol me abrazó como una madre abraza a un hijo que parte hacia lo desconocido. Me dijo que los espíritus guiarían mis pasos y caminaba con verdad. Y que nunca olvidara lo aprendido en sus tierras. Alaba me acompañó hasta el límite del campamento sin decir palabra. Yo tampoco podía hablar, temiendo que mi voz se quebrara. El viento parecía guardar un silencio ceremonial. Al llegar al borde del bosque, ella finalmente habló. Me dijo que no había sido elegida para acompañarme por obligación, sino porque había visto en mí un espíritu roto que buscaba sanar. Que desde el primer instante supo que mi presencia no era casual. Me regaló una pluma azul de su trenza, símbolo de fuerza y claridad. Me pidió que la llevara conmigo para recordar quién era ahora. Sentí las lágrimas amenazar y no pude ocultarlas. Ella las secó con su pulgar, sin juicio, sin pena. Y me dijo que un guerrero llora cuando el alma necesita espacio. Fue la despedida más honesta de mi vida. Monté mi caballo y me alejé lentamente, mirando atrás cada pocos pasos. El campamento parecía un sueño, una visión sagrada suspendida en el tiempo. Pero la piedra de río en mi mano y la pluma en mi pecho lo volvían real. Sentí un dolor dulce al dejar atrás a quienes me habían sanado. Pero también una determinación nueva para enfrentar mi destino. Sabía que las enseñanzas de ese pueblo vivirían en mí para siempre. Que la humildad, el respeto y la honestidad serían mis nuevas guías. Y que mi corazón ya no vagaba sin rumbo. Había encontrado un camino, aunque aún no supiera a dónde me llevaría. Solo sabía que ya no era el mismo hombre. Mientras cabalgaba hacia el amanecer, repetí en mi mente las palabras de Niyol. Que los malentendidos nacen del miedo y se curan con conocimiento. Que la verdadera fortaleza no está en la espada, sino en la apertura del espíritu. Que una cultura distinta no es amenaza, sino oportunidad de expandir el alma. Entendí entonces que mi error inicial había sido un espejo. Mostró mi ignorancia, pero también mi capacidad de aprender. Me sentí agradecido por haber sido acogido en un mundo que no era mío. Un mundo que me enseñó más en pocos días que años enteros de vida errante. El sol comenzó a calentar mi piel y me sentí renacer. Era hora de vivir con propósito. A la distancia escuché un aullido, quizá un coyote, quizá un eco de los espíritus. Me hizo sonreír, pues parecía una despedida y un saludo al mismo tiempo. Apreté la pluma contra mi pecho como si fuera un talismán. Y juré que jamás volvería a juzgar sin antes comprender. Seguiría adelante con el corazón abierto, como me enseñó Alaba. Sería un hombre digno del honor que me habían dado. Un hombre capaz de reconocer su ignorancia y buscar verdad.
Un hombre que ya no corría del mundo, sino que lo abrazaba. El viento sopló suavemente, como bendiciendo mi promesa. Y avancé sin miedo hacia mi nuevo destino. Porque esa noche, en tierras apaches, aprendí algo invaluable. No fue sobre rituales, costumbres o tradiciones. Fue sobre humanidad, respeto y la fuerza que nace de ver al otro sin prejuicios. Sobre cómo un malentendido puede convertirse en un puente. Sobre cómo un espíritu roto puede encontrar hogar donde menos lo espera. Comprendí que no era la virginidad de la joven lo que importaba, sino la pureza de la enseñanza que me regaló su pueblo. Una verdad que transformó mi alma para siempre. Y mientras avanzaba hacia el horizonte, lo supe sin duda alguna. Esa noche no perdí nada, esa noche lo gané todo.